Hola, bienvenidos al Ministerio Evangelístico Misión Pablo, la sección llamada ¿Qué dice la Biblia?, transmitido también por Sendas Online. Dios les bendiga. Buenas a todos los amigos, los hermanos que nos escuchan por Sendas Online, a todas esas personas que necesitan una palabra de aliento, una palabra especial. En esta tarde quiero tocar un tema muy importante, que es la santidad, viviendo una vida santa delante de Dios. Mucha gente lo ve imposible, mucha gente piensa que nosotros no podemos vivir en santidad porque tienen un concepto errado de lo que es realmente ser santo. La palabra santo significa apartado para Dios, y lo hemos dicho muchas veces, se vuelve a enseñar, pero como que no queda muy grabado ese concepto de que la santidad es apartarse del pecado y acercarse a Dios. Eso es santidad, vivir para Dios. Un día de estos escuchaba en esos días una enseñanza muy hermosa de lo que era, dice que ser sumiso, entregado, rendirse a los pies de Dios, y que es algo que no nos gusta. A nadie le gusta tener como un pensamiento de derrota delante de un ser o de una persona. Tenemos tanto orgullo que no queremos rendirnos delante de Dios. Y en la santidad es abandonar el pecado, que hablamos creo que en los días atrás de lo que era el pecado, como no pecar delante de Dios. Y la santidad nos va acercando cada vez más a Dios, y voy pecando cada vez menos. O sea que siempre vamos a tener el pecado al acecho, pero cuando yo digo que soy santo, que me acerco a Dios, que me aparto del pecado, me aparto de las cosas del mundo, entonces me voy entrando en esa dimensión de pureza, de limpieza, de no pecar delante de Dios y de acercarme a Él. La santidad tiene su origen en Dios. O sea que nadie puede ser santo si no es a través de Dios. Dice que tenemos que ser como el Padre. Si nosotros no somos santos, no buscamos la santidad, no podemos acercarnos al Padre. Entonces, la santidad tiene origen en Dios, o comienza con Dios. Dios es santo y nos pide que nosotros también lo seamos. El Señor es 3 veces santo, y Él pide de nosotros santidad también, que apartarse. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, es limpieza, pureza, todo lo bueno que podamos pensar es Dios. Pero a nosotros se nos demanda que para que estemos a la par de un ser tan perfecto como es Dios, tenemos que apartarnos de la vieja manera de vivir, dijo el apóstol Pablo, para acercarnos cada vez más a Dios. Hay cosas que tenemos que dejar de lado, y a veces nos gustan ciertas cosas, o a veces nos excusamos a nosotros mismos en muchas cosas que hacemos, y bueno, yo creo que a Dios tampoco lo ve malo, pero no seamos, o sea, no pensemos que si le agrada o no le agrada a Dios será, sino que tenemos que vivir. No dice, y no le va a agradar a Dios, perdón, porque lo que nosotros hacemos que agrade al mundo, vamos a desagradar a Dios. El apóstol Pablo dijo que si hacíamos lo agradábamos al mundo, desagradábamos a Dios. Pero si agradamos a Dios, vamos a desagradar al mundo. La gente ya no nos va a querer igual, y a veces nos gusta la aceptación del ser humano. Desgraciadamente tenemos ese pensamiento de que nos gusta agradar al ser humano. Nosotros tenemos que apartarnos de muchas cosas para poder agradar a Dios. Y a veces perdemos amistades por eso, ¿verdad? Porque ya no somos iguales. Lo que nos dicen es que somos como amargados, como que ya somos diferentes, pero no es que seamos amargados, somos gente muy feliz a la par de Dios. Lo que pasa es que ya no vamos a compartir muchas cosas, ni las malas palabras, ni los chistes obscenos. No nos vamos a reír de las cosas feas que hace el ser humano, de la burla, ahora cómo es que se dice cuando le hacen, del bullying, ¿verdad? Que a veces se le hace. Siempre ha habido bullying, pero la gente le parecía muy gracioso
ponerle sobrenombres a las personas y burlarse de la persona más indefensa. La santidad es la separación voluntaria de todo aquello que nos aleja de Dios. O sea, voluntariamente yo digo, esto me aleja de Dios. Hay cosas que tenemos que abandonar porque me están quitando el tiempo que yo debo darle a mi Padre que está en los cielos. Ya no oro casi porque ya tengo que, mis amigos me invitaron a pasear, a comer afuera, a la playa, entonces dejo ese tiempo y ya con mis amigos no puedo orar donde esté porque ya ellos no creen. Entonces, voy perdiendo la relación con Dios para atesorar la relación con los amigos, con el ser humano. Pero esto es voluntario, esto es de algo que nace en el corazón cuando sabemos que Dios es fiel, que Dios es bueno, que ha hecho tantas cosas por mí, entonces, por mí y por ti. Entonces, yo voluntariamente voy a decidir vivir para Dios, acercarme a Él cada vez más. Y es la vida pura y limpia de Dios, desea que nosotros vivamos practicando. O sea, la vida pura de Dios es lo que Dios quiere que usted y yo practiquemos. Y es lo más hermoso. Yo cuando miro que Dios quiere que hagamos lo bueno, no es que vamos a ser ermitaños, pero sí hacer lo bueno. Cuando alguien nos necesita estar ahí, pero no perder esa comunión con Dios. Es tan triste ver las personas cuando se desvían de camino y no pueden regresar. Cuando una persona perdió el rumbo, le cuesta volver a tomar su norte, le cuesta un montón y algunos no regresan más. Y entonces pierden la vida en Dios, pierden la santidad y pierden la vida eterna. La palabra del Señor dice que debemos de limpiarnos del pecado. Está en 1 Crónicas 29, 5, 15 y 2 Corintios 7, 1. Y dice, ¿cómo nos vamos a limpiar, verdad, del pecado? Es acercándonos a Dios. Separado de la práctica del pecado, debemos separarnos de practicar el pecado. ¿Cómo nos vamos a separar? Acercándonos a Dios, tomando voluntad y decir, yo me voy a acercar cada día más a Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? A través de la oración, porque la oración no es como traducen en muchas veces, yo he visto películas que traducen oración en rezar. Rezar es repetir lo que está escrito, pero la oración es un diálogo con Dios. Orar es dialogar con Dios. Yo preguntar o yo decirle y Él me va a responder. Pero muchas veces nos paramos tan rápido de la oración que solo hablamos y hablamos y hablamos y no dejamos a Dios hablarnos. Pero realmente la oración es un diálogo, como cuando conversamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, o con nuestros familiares. Es un diálogo que yo hablo y otros me responden. Y entonces tenemos comunión. No sé si a usted, me imagino que sí, todos hemos experimentado cuando dejamos de ver a una persona o a un familiar y cuando lo volvemos a ver no tenemos nada de qué hablar, no sé, ¿qué le hablo? ¿Qué le digo? Perdimos esa relación, ya no sentimos que haya nada en común entre los dos y entonces nos cuesta mucho volver a retomar aquello con aquella persona. Cuando usted constantemente está hablando con ella, con la persona está teniendo una relación, ¿verdad? De amistad, de familiaridad. Entonces, nos es más fácil comunicarnos. Cuando nosotros nos vamos separando de Dios, ya nos cuesta mucho llegar y hablar con Él. Usted se pone a pensar, ¿qué le digo a Dios? Tengo tantas necesidades, pero qué vergüenza, después de que no le hablo, casi no oro, y ahora llego solo a pedir. Entonces nos cuesta mucho otra vez entablar esa amistad con Dios, si nosotros nos apartamos. Debemos de separarnos y consagrar nuestra vida a Dios a través de la oración, el ayuno y el testimonio. Hay muchas cosas más, perdón, pero una de las cosas que nos hace que nos acerquemos a Dios es la oración, ayunar, tener tiempo de ayuno, de intimidad con Dios, sacar un tiempo específico para Él y el testimonio, que en nosotros se vea a Dios reflejado.
Y como dijo Jesús, Juan el Bautista, que yo mengüe para que Él crezca. Así debemos decirle nosotros al Señor, Señor, que yo mengüe para que tú crezcas, para que el que habla, para que en mi rostro se refleje la santidad de Dios. A través de la canción, a través del ayuno y la oración, nosotros vamos a crecer. El ayuno rompe fortaleza, rompe yugos de esclavitud. El ayuno nos ayuda a nosotros a romper las maldiciones generacionales. Dice que las ruinas antiguas las podremos edificar a través del ayuno, ¿verdad? Y entonces podemos estar más limpios, más, más libres para llegar a Dios, para estar a la par de Dios. Todo aquello que enriquezca su relación y su devoción con el Señor, debemos de hacerlo. Todo lo que enriquezca mi relación con el Señor. Muchos dicen que no podemos hablar con Dios todo el día porque eso no es relación. Claro que sí es relación, no sé, que podemos hablar con Él todo el día. Yo sé que a veces uno se dispersa, se distrae, pero también hay que sacar el tiempo, un tiempo específico, que usted diga, yo voy a orar 2 horas, 3 horas, voy a hablar con Dios y me voy a encerrar en mi cuarto, en mi habitación, para hablar con Él, para cantarle, para adorarle. Es necesario las dos cosas, pero todo el día tenemos que estar conectados con Dios, poniéndole las pequeñas y las grandes cosas delante de su presencia. Una vida de santidad se obtiene a través de la fe en Jesucristo. Es la fe en Jesucristo en que somos salvos. Que Él también es nuestro amigo, Él es nuestro abogado, Él es intercesor también. Cuando le recibimos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él nos perdona y nos santifica. En Hebreos dice que sin la santidad nadie verá a Dios. En Hebreos habla de ese acercamiento delante de Dios. En Hebreos 10 del 10 al 29. Por el contacto continuo con la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios nos enseña quién es Dios, su amor, su grandeza. Todo lo que es Dios lo podemos descubrir a través de la palabra. Y no solamente así, leerlo por encima, y a veces tenemos las cosas ya como, esto es así, así, no, profundizarnos realmente, meternos en lo que es cultura, en lo que es las raíces, ¿verdad?, de la palabra, para poder entender mejor quién es Dios y cómo opera Dios en nosotros. Por el contacto continuo con la palabra de Dios, nosotros vamos a crecer, porque ahí vamos a conocer quién es Él, su amor, su grandeza, su fidelidad, ¿verdad? Y también por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos santifica, que nos lleva a toda verdad, que nos hace adoradores. El Espíritu Santo tiene que ser nuestro amigo, también fiel, y Él está siempre ahí para ayudarnos. A través de Él es que se manifiestan los dones espirituales. A través del Espíritu Santo hay milagros, sanidades, prodigios, ¿verdad? Entonces, ese acercamiento con el Espíritu Santo, esa amistad con el Espíritu Santo, no la podemos perder. Por la disposición y determinación del creyente, es necesario ejercer su voluntad para renunciar a o rechazar a toda invitación a pecar. Nosotros podemos decir no al pecado. Si algo no nos conviene, debemos de huir. La Biblia dice que no es hacerse el fuerte y creer y probarse a sí mismo a ver si va a resistir el pecado, sino todo lo contrario, hay que huir del pecado. Es necesario poner pensamientos sanos, santos y positivos en la mente para no maquinar perversiones o desviaciones de pecado. Nos proporciona efectos eternos y externos. O sea, nosotros tenemos que ser sanos delante de Dios, totalmente sanos, y Dios nos puede sanar de adentro hacia afuera. A veces nos preocupamos por las enfermedades físicas, pero las más importantes son las enfermedades del alma, porque si el alma está sana, nuestro cuerpo estará sano. Eso es como integral. Hace un tiempo hablábamos de eso, que es tener en una línea correcta el cuerpo, el alma y el espíritu. Si nosotros podemos tener sana el alma, sano el cuerpo y sano el espíritu,
esa línea perfecta nos va a hacer estar más cerca de Dios y ver las maravillas que queremos ver. Nos proporciona efectos internos y externos, que son, los internos son la paz, la limpieza, el gozo, la libertad en el espíritu. Los externos son cambio de conducta moral, su proceder, su forma de hablar, su forma de vestir, con modestia, ¿verdad? Y vamos a ser totalmente diferentes. No es que vamos a andar ahí, antes la gente pensaba que era andando con todas las greñas desacomodadas, ¿verdad? Ese era el cristiano y con las faldas que arrastraran por el suelo, ¿no? Pero también tampoco es andar exhibiendo nuestro cuerpo, ¿verdad? Eso nos trae también santidad delante de Dios. Vestirnos decorosamente, pero también no perdiendo, como dicen muchos, antes muerto que sencillo, ¿verdad? Tampoco no ser sencillo, pero tampoco andar ahí como pensando que la pobreza, el no pintarse y muchas cosas van a traer santidad. Nada de eso trae santidad. La santidad viene de adentro hacia afuera, pero también la gente te va a mirar y va a decir, qué radiante se ve esa persona, qué radiante que se ve, con lo que se ponga, con sencillez, pero siempre se va a ver radiante porque tiene la santidad de Dios. Bueno, este es un pequeño mensaje y que el Señor les continúe bendiciendo.